Buenas noches, ASEMPE Núcleo Guayas continúa con su programa Trepsis Salud. En este caso vamos a conversar nutrición enteral y parenteral, terapia vital. Debo recordarles que el día 28 de mayo es el Día de la Nutrición. Desde el 28 de mayo del 2002 se conmemora el Día Mundial de la Nutrición, instituido por la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia de la importancia de alimentarse adecuadamente para nutrirse y tener buena salud. De acuerdo a este organismo internacional, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Por otra parte, la mala nutrición puede reducir la inmunidad del individuo, aumentar su vulnerabilidad a enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad laboral. También debo recordarles que el día 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. El día 31 de mayo de cada año, la OMS celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos por el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. El tabaco daña el medio ambiente. El cultivo, la fabricación, el consumo de tabaco envenenan el agua, el suelo, las playas y las calles de las ciudades con productos químicos, residuos tóxicos, colillas, incluidos los microplásticos y residuos de cigarrillos electrónicos. 600 millones de árboles talados para hacer cigarrillos. 84 millones de toneladas de emisión de CO2 liberadas a la atmósfera que elevan la temperatura mundial. 22 mil millones de litros de agua utilizados para fabricar cigarrillos. Debo recordarles que más de 25 enfermedades están vinculadas al tabaco. Cuando se enciende un tabaco, se liberan más de 4.600 sustancias tóxicas, de entre ellas 60 son carcinógenas. Así tenemos que los efectos del cigarrillo o del tabaco a nivel de boca y faringe es cáncer de ellos. A nivel de cerebro son los accidentes cerebrovasculares, embolias, hemorragias. A nivel de laringe y tráquea, cáncer de los mismos, inflamación, laringitis. En el pulmón no solamente es el cáncer del pulmón, sino enfisema, bronquitis y procesos alérgicos y otras enfermedades. A nivel de páncreas, cáncer de páncreas. A nivel del aparato urinario, cáncer de riñón, cáncer de vejiga. En huesos, osteoporosis. A nivel de piel y faneras, color gris opaco. A nivel de corazón, enfermedades coronarias. A nivel de endometrio ovario, cáncer. A nivel de testículo, disminución de la fertilidad, impotencia. A nivel de las arterias periféricas, arteritis de las y arteritis de las piernas, y con ello también conllevan a la obstrucción de dichas arterias y las amputaciones. Siguiendo con el programa, la doctora Dolores Rodríguez Veintimilla, médico, máster, es la moderadora, jefe del Servicio de Nutrición Clínica y Dietética de Solca Matriz Guayaquil, directora del Centro de Terapia Nutricional Oncológico, profesora de posgrado de los cuidados paliativos de la Universidad de la Universidad Católica de Guayaquil, tutora hospitalaria del posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Guayaquil. Es presidenta de FELAMPE y ASEMPE, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica. A continuación vamos a presentar al doctor Alfredo Matos Adames, médico especialista en cirugía general, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, maestría en administración de salud, maestría en docencia superior, posgrado de farmacoeconomía,
jefe de de la unidad de cuidados intensivos de cirugía, complejo hospitalario CSS, profesor de cirugía, propedéutica y nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, presidente de FEPIMSE. El tema es la importancia de la nutrición enteral, el tema a desarrollar. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Cordial saludo a la doctora Dolores Rodríguez, al doctor Peter por esta gentil invitación a compartir unos comentarios sobre la importancia de la nutrición enteral, ¿verdad? Eh, Vamos a tratar de cumplir estos objetivos, destacar las diferentes partes de la terapia nutricional relacionadas al soporte nutricional oral, a la suplementación oral, a la nutrición enteral. La parte de parenteral se verá cubierta por mi gran amigo Eduardo. Vamos a revisar las diferentes indicaciones de la nutrición enteral principalmente, así como algunas diferencias, destacar las ventajas y desventajas y, por supuesto, contraindicaciones de la nutrición enteral, así como discutir la clasificación de las diferentes fórmulas enterales y cuándo utilizarla. Vamos a revisar el rol de la nutrición enteral en situaciones especiales, específicamente en inestabilidad hemodinámica, en abdomen abierto, que son muchas veces el día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos, y discutir la importancia del binomio nutrición enteral y ejercicio físico. A nuestros estudiantes de medicina siempre les empiezo con esta pregunta. Y por supuesto la respuesta muchas veces la sabemos, pero la ignoramos, que es la malnutrición. Es la enfermedad más prevalente, es la enfermedad más frecuente en nuestros hospitales. A menos que sea un hospital de trauma o un hospital de cáncer, donde por supuesto la patología más frecuente sería cáncer o sería trauma. Pero aún así, en estas situaciones, la alta prevalencia de la malnutrición es muy, muy frecuente. Importante destacar que son cifras alarmantemente altas. El estudio ELAN del año 2003, la mitad de los pacientes hospitalizados están malnutridos, o el estudio ENOLA del año 2016, donde igualmente 45% de malnutrición en nuestros hospitales en Latinoamérica. Y si nos vamos a cuidados intensivos, observen que la prevalencia es mucho mayor. Arriba tenemos un estudio hecho en Boston con 6.500 pacientes y 65% de los pacientes estaban malnutridos. En Latinoamérica hicimos este estudio con casi 2.000 pacientes y vean ustedes, 75% encontramos de malnutrición en los pacientes a nivel de las unidades de cuidados intensivos. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, ahí están las consecuencias. Nuestros pacientes no mejoran, no se recuperan, tienen debilidad en el gasto cardíaco, sus heridas no cicatrizan, las anastomosis quirúrgicas a nivel intestinal hay dehiscencia, hay muchas complicaciones, hay más mortalidad. Pero es que muchas veces el médico no estamos conscientes de que esto ocurrió porque nuestro paciente está malnutrido hace 2 semanas, hace un mes, hace 2 meses, tal vez el tiempo que tenga hospitalizado. Y son situaciones que van presentándose, no identificamos esta malnutrición que está presente en el paciente y luego lo que vemos es la complicación de las cuales ustedes están descritas allí y por supuesto esto implica más costos, más infecciones y tristemente más mortalidad. Son muchas las publicaciones a lo largo de los años que se han hecho confirmando toda esta lista de complicaciones y a la derecha podemos ver el deterioro en cuanto a la masa magra muscular del paciente, una caída abrupta, una caída aguda y que con terapia nutricional esto podría frenarse o tal vez detenerse. Algo parecido ocurre con las enfermedades crónicas. Miren esta pérdida de masa muscular y con óptimo aporte nutricional podría verse reducida esta pérdida de la masa magra. Entonces, desde el punto de vista de terapia médica nutricional, utilizaríamos suplementación oral adicional a la comida del hospital, utilizaríamos nutrición enteral a través de accesos enterales, sondas nasogástricas, nasoyeyunal, nasoduodenal,
o tal vez vías más permanentes como una gastrostomía o una yeyunostomía. Y por supuesto, nutrición parenteral cuando no podremos usar la vía enteral o cuando tal vez no sea suficiente y haya que agregar nutrición parenteral a la enteral, lo que se llama nutrición mixta. Lo que sí tenemos que tener claro y preguntarnos siempre es si el tubo digestivo de nuestro paciente funciona. Si la respuesta es sí, debemos empezar por nutrición enteral siempre en la medida de lo posible. Y otros opinan, bueno, si el tubo digestivo no funciona, hágalo funcionar. Hay que tratar de investigar qué está ocurriendo que tal vez podríamos resolver y permitir funcionamiento del tubo digestivo. Entonces está la pregunta, ¿el tubo digestivo funciona sí o no? Si la respuesta es sí, entonces efectivamente le damos nutrición enteral al paciente. La pregunta es, ¿la ingesta es suficiente? ¿Es mayor el 50 al 60%? Si la respuesta es sí, entonces agregamos nutrición, o sea, suplementos nutricionales orales. Si la respuesta es no, habría que colocar una sonda enteral para dar nutrición enteral y podemos ver que si es más de 6 semanas ya tendríamos que utilizar una vía más permanente como una gastrostomía o como una yeyunostomía tal vez. Y nunca olvidar el riesgo que podría haber de broncoaspiración. Entonces, si el riesgo está presente, tendríamos que tratar de permitir que la punta de la sonda enteral esté mucho más allá del estómago para evitar aspiraciones, ¿verdad? Ahora bien, si el tubo digestivo no funciona, entonces tendríamos que dar nutrición parenteral. Si es menos de 7 días, nutrición parenteral periférica podría ser suficiente. Y si es más de 7 días, nutrición parenteral total a través de una vena central. Obviamente esto va a depender del catabolismo que tenga el paciente. Porque nuestros pacientes en cuidados intensivos muy catabólicos, por supuesto que no esperamos 7 días. Le iniciamos nutrición parenteral total desde el momento en que vamos a iniciar la nutrición parenteral, porque no podríamos dar nutrición a través del tubo digestivo. Aquí ven claramente los accesos de forma enteral, nasogástrico, nasoyeyunal, nasoduodenal, o tal vez orogástrico también puede ser, y accesos más permanentes, gastrostomía o tal vez yeyunostomía, que la mayoría de las veces se coloca de forma quirúrgica a través de una laparotomía. Hay que tener claro las diferencias entre una y otra. Yo enfatizaré en la parte enteral y nuestro amigo Eduardo hablará sobre la parte parenteral. Miren ustedes que es la primera opción, la nutrición enteral. Es más fisiológica, es menos costosa, representa menos complicaciones metabólicas, requiere un menos personal entrenado, permite la función inmunológica del tubo digestivo. Recordar que el órgano inmunológico más grande del cuerpo es el tubo digestivo. Entonces, esta función inmunológica depende de la presencia de nutrientes en el tubo digestivo. De tal forma que es muy importante la presencia de nutrientes en el tubo digestivo para esta función inmunológica, que permite también aumento del peso de la mucosa intestinal a través de la nutrición enteral y, por supuesto, reduce el riesgo de sepsis, reduce el riesgo de síndrome de falla orgánica múltiple en muchos pacientes. Nuevamente otra ilustración de los diferentes tipos de accesos enterales, nasogástrico, nasoyeyunal, nasoduodenal, gastrostomía o yeyunostomía, que son las vías más permanentes. Entonces aquí vemos una imagen donde se trata de insistir que si damos muy poco aporte nutricional, el riesgo de complicaciones y de muertes está presente. Y del otro extremo también, si damos exceso de nutrientes quedando en tal vez en toxicidad, pues el riesgo de muerte está allí. De tal forma que tenemos que estar claros en que todos estos aportes de macronutrientes y de micronutrientes debemos tratar de mantenerlos dentro de lo que considera el requerimiento del paciente o el rango normal del paciente. Siempre le digo a los estudiantes, estos números tienen que aprendérselos como
su número de cédula como su fecha de nacimiento, porque ahí es donde debemos nosotros terminar cuando recetamos una nutrición enteral, una suplementación oral o nutrición parenteral. Debemos tratar de completar estos números, sea un paciente crítico, sea un paciente quirúrgico o no, dependiendo de la condición del paciente. Entonces, repito, tenemos que tratar de completar estos requerimientos en cuanto a energía, 25 a 30 kilocalorías kilo día, aporte proteico básico 0.8 a 1, pero si el catabolismo aumenta por ser un paciente crítico o por ser un paciente quirúrgico de una cirugía mayor o de alto riesgo, requerimos dar mayor aporte proteico con un mínimo de 1.2 o 1.5 hasta un máximo de 2 o 2.5 gramos kilo día. Carbohidratos, siempre empezamos con el valor mínimo porque una de las complicaciones más frecuentes, usted sabe, es la hiperglucemia. Igualmente el aporte de lípidos favoreciendo que sea una relación más o menos de 2 a 3 entre omega 3 y omega 6, por ejemplo. Líquidos y por supuesto el es uno de los nutrientes más importantes y recordar sea enteral o parenteral, de carbohidratos, donde los carbohidratos parenteral son 3.4 kilocalorías por gramo. Igualmente en lípidos, parenteral es de 10 kilocalorías por gramo que le aportamos al paciente. Lo cierto es que si nosotros completamos el 80% de los requerimientos, en este caso de calorías, observen que es el número menor en cuanto a mortalidad en un estudio hecho en Canadá con 1.500 pacientes. Sin embargo, cuando el requerimiento de proteínas que aportamos al paciente supera el 80%, miren ustedes que parece que la mortalidad continúa disminuyendo. No así cuando el aporte de calorías supera el 80%, pareciera entonces que la mortalidad tiende a aumentar un poco. Nuestro tubo digestivo es importante recordar cuando vamos a dar nutrición enteral, por supuesto, la parte anatómica, la ubicación de cada órgano y la parte fisiológica, recordando los sitios de absorción. Más adelante hay una diapositiva que nos explica mejor los diferentes sitios de absorción de los diferentes macro y micronutrientes. Aquí tenemos una muestra de la vellosidad, de las microvellosidades a nivel del intestino delgado y el mecanismo de contracorriente que hay en cada vellosidad es el mecanismo que permite la absorción de nutrientes, principalmente en los primeros 100 centímetros del yeyuno se absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes, lo veremos más adelante. Y recordar las secreciones que tenemos en el tubo digestivo, empezando con la saliva en la boca, donde tenemos la amilasa y la lipasa lingual que actúan principalmente sobre lípidos y almidones. A nivel del estómago, con la secreción gástrica tenemos la pepsina que actúa sobre las proteínas, la lipasa gástrica, sobre los triglicéridos y el páncreas tiene una gran cantidad de secreciones, empezando con la lipasa que actúa sobre las grasas. Miren la colesterol esterasa, la alfa amilasa nuevamente, la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la ribonucleasa, la elastasa, todas son secreciones que se dan en el jugo pancreático y vienen ustedes, tienen la función de hidrolizar una gran cantidad de polipéptidos. Intestino delgado tenemos secreciones enteroquinasa, aminopeptidasas, sucrasas, alfa-dextrinasa, maltasa, lactasa, nucleotidasa y fosforilasa, etcétera. Aquí hay una imagen del metabolismo de almidones, por ejemplo, desde el momento inicial que uno lo deglute y podemos estar viendo los cuadros que representa la amilasa salival, cómo va fragmentando la cadena de almidones, luego se agrega entonces la maltosa, moléculas de maltosa sobre esta que se ven aquí, y finalmente participa entonces la maltasa intestinal para tener moléculas de glucosa mucho
más pequeña. Aquí se puede ver entonces la absorción de los diferentes nutrientes a nivel del tubo digestivo. Miren, la absorción, por ejemplo, de alcohol a nivel de cámara gástrica se da rápidamente y en el resto del duodeno, en el resto del yeyuno, la absorción de diferentes macro y micronutrientes. Recordar que las grasas, la mayoría de ellas van por el ducto el linfático y luego se incorporan en la unión con la vena yugular al sistema vascular, ¿verdad? La absorción de agua a nivel del colon y de otros electrolitos y se compara a la derecha con lo que es la participación total en porcentaje del gasto basal energético, donde tiene una gran participación lo que es el músculo esquelético, lo que es el cerebro y el hígado en una menor proporción, ¿verdad? También hay una lista de neurotransmisores del sistema nervioso que tienen acción en el tubo digestivo y que participan en la nutrición enteral, como el ácido gamma aminobutírico, que disminuye la presión en el esfínter esofágico inferior, la norepinefrina, que disminuye la motilidad y aumenta la contracción de esfínteres, la acetilcolina, igualmente, que aumenta la motilidad y relaja algunos esfínteres, la neurotensina, que inhibe lo que es la liberación del vaciamiento gástrico y secreciones ácidas, serotonina, facilita la secreción y el peristaltismo, óxido nítrico, porque por supuesto es valiosísimo en la regulación del flujo sanguíneo, la sustancia P, que aumenta el peristaltismo igualmente. Entonces, nutrición enteral tenemos, una es el aporte propiamente dicho de proteínas, carbohidratos, lípidos, oligoelementos, minerales y el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal para impedir translocación bacteriana, disminuir lo que es la permeabilidad intestinal, mejorar la producción de inmunoglobulina A y por supuesto mantener la función inmunológica que estamos describiendo. Entonces, dentro de todo este espectro de nutrición enteral, repito, necesitamos óptimo aporte de proteína para reducir infecciones, para reducir neumonías asociadas a ventilador, para disminuir el tiempo que el paciente está en ventilador y para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Estos son imágenes de animales de experimentación que se han puesto en ayuno prolongado y se puede ver cómo ocurre la atrofia de la mucosa intestinal y que por supuesto esto favorece translocación bacteriana y estados infecciosos en muchos pacientes. Hay que tener claro que en una época la mortalidad era mayor en los pacientes que recibían nutrición parenteral, pero ahora con la mejoría del cálculo, con la mejoría de la producción industrial, entonces la mortalidad es similar desde hace más o menos 10 años, tal vez más, entre nutrición enteral y parenteral. Pero cuando comparamos infecciones, pues por supuesto hay mucho más infecciones en los grupos de pacientes que se manejan con nutrición parenteral que con nutrición enteral. Y si comparamos nutrición enteral temprana, que es temprana, primeras 48 horas en promedio, versus nutrición tardía, por supuesto, la mortalidad es mayor cuando se da nutrición enteral tardía. Vean ustedes los efectos que produce la presencia de nutrientes y antioxidantes en el tubo digestivo, disminución de la glicosilación a nivel muscular, aumento de la función mitocondrial, mejora de la síntesis proteica, la síntesis de masa muscular, la integridad del tubo digestivo, disminuyendo lo que es la permeabilidad que hemos descrito y una serie de funciones benéficas que se dan en el tubo digestivo con la presencia de nutrientes, reducción de la inflamación también y el tema inmunológico a través del MALT, que es tejido linfático asociado a mucosa, y también a través del GALT, que es el tejido linfático asociado al intestino. Entonces hay situaciones especiales en nutrición enteral, por ejemplo, los pacientes en shock, los pacientes en inestabilidad hemodinámica. Miren esta
frecuencia cardíaca en 178, saturación de oxígeno 87%, y el paciente en shock con presiones bajas. Entonces, el impacto en la mucosa llevar a necrosis intestinal con disminución del flujo sanguíneo a ese nivel, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en ayunas, ven ustedes que el gasto cardíaco es más o menos de un 20 a un 25%, va a la circulación hepatoesplénica. Pero esto se dobla, se duplica cuando la persona consume alimento en el periodo postprandial. Y de este aumento, más o menos un 75% va directamente a la mucosa intestinal, a la barrera intestinal principalmente. Este flujo cambia también dependiendo de la composición de los alimentos que se estén consumiendo en el paciente. Miren ustedes, normalmente 20 a 25% y se duplica después de comer, y un 75%, repito, va a la mucosa intestinal. Esto también depende de un equilibrio de algunas sustancias vasodilatadoras, como la prostaciclina, el óxido nítrico, el sistema parasimpático, que permite esta vasodilatación, pero solo en el colon, no en el intestino delgado. Y de sustancias vasoconstrictoras, como la angiotensina 1, la endotelina y el propio sistema simpático, que son los que regulan también el flujo sanguíneo en la mucosa intestinal. Lo cierto es que puede haber pacientes con isquemia intestinal que están recibiendo nutrición enteral con altas dosis de vasopresores y podría favorecer isquemia y necrosis intestinal. Este es el gran temor que siempre se ha repetido de altas dosis de norepinefrina o de vasopresores en pacientes en shock, y le damos nutrición enteral. Entonces, estas son las imágenes que podemos ver, y cuando estos pacientes se operan, pues encontramos cierta isquemia, cierta necrosis, vean ustedes, a nivel intestinal, y aquí lo que hay que hacer es resección intestinal, cortar por lo sano, como se dice, y esperar a ver si en un segundo tiempo se puede hacer anastomosis. Entonces, independientemente del tipo de shock que tenga el paciente, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo, la afectación en la perfusión intestinal tiene consecuencias. Entonces, podría ser un shock temprano, donde solo se requieren bajas dosis de norepinefrina, un shock severo, donde ya se requieren otros medicamentos, además de norepinefrina, o un shock refractario, donde ya tenemos que usar medicamentos o medidas heroicas, por ejemplo, como es azul de metileno, ¿verdad? ¿Y esto cómo impacta en la nutrición enteral? Es la pregunta persistente. Miren aquí, en el periodo en reposo o estable, repito, 25 a 30% del gasto cardíaco va a la circulación esplácnica. Pero en situaciones de hipovolemia, en situaciones de shock, observen que el sitio donde más se sacrifica la perfusión sanguínea es precisamente en el flujo esplácnico. Se sacrifica el aporte de oxígeno, de sangre, a lo que es el intestino delgado, parte del intestino grueso, y eso es para cambiar la distribución sanguínea, aumentar el aporte sanguíneo a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Miren que también se sacrifica el aporte sanguíneo al riñón, estos pacientes dejan de orinar, al músculo, a la piel, al hueso, al tejido graso, se sacrifica mucho más, repito, en la circulación esplácnica para favorecer el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Entonces, estos pacientes con gran inestabilidad hemodinámica, como dicen las guías de Aspen del 2016, tenemos que tratar de lograr primero una óptima reanimación, una óptima resucitación hemodinámica, para entonces pensar en nutrición enteral y, por supuesto, parenteral en estos pacientes. Ahora bien, miren esto del 2021. ¿La nutrición enteral será un amigo o será un enemigo en situaciones de shock circulatorio? Y es que nuevas investigaciones y nuevos hallazgos han demostrado que
la necrosis, la temida necrosis, solo ocurre en menos de 0,3% de los pacientes. Miren que isquemia mesentérica hasta un 80% puede ser de causa oclusiva, algún trombo, algún coágulo que se liberó en la aurícula izquierda y se lanzó a la circulación sanguínea y ocasionó una obstrucción de la arteria mesentérica. De un 20 a un 30% es isquemia no oclusiva y de esa menos del 0,3% lleva a necrosis intestinal. Entonces esto ha permitido ser un poco más liberal en cuanto al concepto de nutrición enteral y norepinefrina u otros vasopresores en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Un factor interesante es medir la citrulina. Valores de citrulina por debajo de 20 micromoles por litro indican poca masa viable intestinal. Son estos valores que se ven aquí. Y es un marcador que puede ayudarnos a saber cuánta masa intestinal viable puede tener ese paciente sin necesidad de operarlo. Claro, si la situación se complica, entonces habrá que hacer una laparotomía y una resección intestinal. Entonces es importante tener claro también las condiciones que llevan a hipertensión intraabdominal, a síndrome de compartimento abdominal. Cuando una persona tiene esto, entonces uno se olvida del tema nutricional y lo que hay que hacer es resolver esta situación. Muchas veces es con abdomen abierto, hay que abrir el abdomen, se coloca un sistema back y hay que tener claro estos números, ¿no? Porque al final lo que importa es que la presión de perfusión abdominal debe ser mayor de 60, mayor de 65 milímetros de mercurio. Hablamos de hipertensión intraabdominal cuando los valores son mayores de 12 milímetros de mercurio. Hablamos de síndrome de compartimento abdominal cuando los valores son mayores de 20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo tengo hipertensión intraabdominal, debo bajar la nutrición enteral a la mitad. Si el paciente está recibiendo 60 cc por hora, bajar a 30 cc por hora. O si recibe 80, bajar a 40. Lo cierto es que si la presión sigue aumentando, sigue empeorando la situación y llegamos a valores de 15 o más, hay que detener, repito, hay que detener la nutrición entera. Y lo dicen claramente las guías de la Federación Mundial de Síndrome de Compartimento Abdominal, donde se dan diferentes pasos para tratar de controlar la hipertensión intraabdominal. Y si esto no se logra, pues el último paso es manejar al paciente con abdomen abierto. Entonces, uno de los primeros pasos en cuanto a nutrición es bajarla a la mitad. No se logra la hipertensión, entonces ya detener la abdomen abierto, sepsis abdominal, el manejo con terapia VAC es mucho mejor y se puede controlar. Y hay que tener claro que ya con un sistema cerrado de sistema VAC, ahí por cada litro de líquido peritoneal perdido, se está perdiendo entre 15 a 30 gramos de proteína. Eso hay que agregárselo a la nutrición enteral o a la nutrición parenteral. Entonces, algunos cambios que se vienen dando en este sentido, sobre todo en pacientes críticos, nos permiten decir, por ejemplo, que si la dosis de norepinefrina está entre 0,1 y 0,3 micras kilo minuto, ese paciente puede recibir nutrición enteral sin ningún problema. Pero si la dosis es de entre 0,3 a 0,5, tenemos que dar lo que es nutrición trófica, 20 a 25 mililitros por hora. Si es menos de 0,3, podemos dar nutrición normal. Pero si es mayor de 0,5 micras kilo minuto, ahí no debemos dar nutrición enteral. Hay que tener claro que hay que investigar por signos de intolerancia gastrointestinal, porque si el paciente tiene un residuo gástrico mayor de 500 mililitros, o tiene náuseas, o tiene vómitos, o tiene más distensión abdominal, elevación del lactato, etcétera, son datos de intolerancia gastrointestinal y entonces eso nos obligaría a detener un poco la nutrición enteral, aunque la dosis de norepinefrina esté baja, esté entre 0,1 o 0,3.
Eso es lo que nos indica que cada paciente es diferente y que no podemos generalizar con los números. Estos números son solo guías de recomendación entre dosis de norepinefrina y dar nutrición enteral o no. Pero repito, puede haber signos de intolerancia en dosis menores y eso nos obliga entonces tal vez a detener la nutrición enteral en esos pacientes que presentan signos de intolerancia a pesar de tener dosis muy bajas de norepinefrina. Aquí hay una comparación para tratar de hacer una equivalencia entre dosis de norepinefrina y dosis de dopamina o fenilefrina o vasopresina. Acá en esta tabla de abajo tengo un resumen más claro en cuanto a la dosis de norepinefrina y la nutrición enteral. Miren ustedes que arriba de punto 3 ya se recomienda solo dosis trófica, 20 a 25 mililitros por hora, y cuando es mayor de 0.5, pues no se recomienda dar nutrición enteral en estos pacientes. Entonces, ¿qué fórmulas les damos? Fórmulas poliméricas en muchos de ellos. Aquí ustedes ven la distribución calórica que pueden tener de acuerdo a las macronutrientes. Fórmulas hidrolizadas, fórmulas especiales, muchas de ellas se usan ya en cuidados intensivos. Fórmulas inmunomoduladoras son las que más recomendamos por el mayor aporte de glutamina, de arginina, de omega 3, de EPA y DHA, nucleótidos y algunos módulos que también se podrían utilizar cuando queremos lograr mayor aporte de proteína sin caer en exceso. Entonces, cuando vamos a escoger la nutrición enteral, pues la primera pregunta ya sabemos, ¿funciona el tubo digestivo? Sí. ¿Está comprometida la función gastrointestinal? Probablemente si la respuesta es sí, pues se recomiendan fórmulas hidrolizadas y si no, más bien fórmulas poliméricas. En cuanto al estado catabólico, si el paciente por supuesto está en un estado catabólico, recomendamos fórmula hiperproteica y si es no, entonces ya no es necesario tal vez fórmula hiperproteica. La densidad energética también la evaluamos, la osmolaridad para no ocasionar diarrea en los pacientes, contenido de fibra, a veces se recomienda, a veces no. Recordar que el uso de probióticos y de prebióticos nos puede generar la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es la fuente energética principal del colonocito. Volviendo entonces a suplementos orales, observen que hay muchas publicaciones, en esta tabla hay una resumida de los beneficios que podrían generar la utilización de suplementos orales en diferentes grupos de pacientes, menos complicaciones, menos readmisiones, menos peso en el paciente, o sea, pérdida de peso, etcétera, algunas ventajas que se han demostrado. Por ejemplo, acá observen en pacientes midiendo su estado nutricional a través de la valoración global subjetiva, se puede ver que en el grupo de estudio que recibió suplementación oral con fórmulas que contienen hidroximetilbutirato, observen que lo que es la pérdida de peso y en este caso la mortalidad específicamente a los 90 días fue mucho menor en el grupo que recibió la suplementación con con hidroximetilbutirato, y aquí se ve claramente la diferencia en esos grupos de pacientes en cuanto a evidente reducción de la mortalidad. Y de ahí una de las recomendaciones es que medicamentos orales que deben tomar los pacientes, entonces que no lo tomen con agua, sino que sea con un suplemento nutricional oral que les permita esto. Insistir en el hecho de que la nutrición temprana reduce la mortalidad en muchos pacientes, sobre todo en estos pacientes críticos, con una reducción aproximada de un 30%. Esta es una gráfica vieja del grupo de la doctora Mette Berger, donde nos muestra la evolución en cuidados intensivos de la utilización, ya sea de nutrición enteral, que son en rosado, o la nutrición parenteral, que son diferentes tonos de azul, ¿verdad? Que a partir ya de los años 90, pues se le da una mayor importancia
a lo más fisiológico, a lo más barato, a lo que es sentido común, que es utilizar el intestino a través de la nutrición enteral. Por supuesto que hay pacientes que no pueden recibir nutrición enteral y tendrán que darles nutrición parenteral. Entonces, estos pacientes en cuidados intensivos, muchos de ellos graves, cuando ingresan a cuidados intensivos, se dice que es la tormenta perfecta porque afecta muchísimo la masa muscular. Hay degradación proteica, hay bloqueo de la síntesis proteica. Esto lleva a disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular y por supuesto debilidad, debilidad que perdura hasta un año o tal vez más. Ven ustedes que la mitad de los pacientes que sobreviven a cuidados intensivos, pues sencillamente no regresan al trabajo en un año. Y los que regresan a un trabajo, pues menos del 50% lo hacen al mismo trabajo. Entonces, el tema de masa muscular en pacientes críticos es todo un gran capítulo que no vamos a poder desarrollar por temas de tiempo, pero es todo un gran capítulo al cual cada vez más se le presta atención, porque la inmovilidad en la cama en aquellos pacientes que no se les hace ejercicio físico, por muy buena nutrición que usted le dé, no es suficiente, no es suficiente, se generan la aparición de citoquina, se mantiene esta debilidad muscular y esta debilidad muscular afecta al músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Esos pacientes demoran más tiempo en salir del ventilador, afecta al músculo psoas y los músculos de las extremidades inferiores y eso les impide poder moverse de la cama, poder salir de la cama y poder tener mayor movilidad. Entonces el daño que se ha estudiado a nivel de la fibra muscular, inclusive está relacionado al nervio que inerva las diferentes fibras musculares con alteraciones en los movimientos de los canales de sodio. Se va generando cierta isquemia y necrosis en algunas partes de la masa muscular por muchas razones, entre las cuales está la inmovilidad. Y repito, entonces tiene una consecuencia negativa en la recuperación del paciente. Miren ustedes el deterioro muscular, contracturas musculares, reducción de la perfusión, 10% de pérdida de masa muscular en voluntarios sanos a la semana. Todas son consecuencias del encamamiento prolongado. Por eso hay que insistir en que el paciente que está estable, obviamente grave, pero estable, deberíamos darle ejercicio físico. Miren ustedes la relación que hay entre pérdida de masa muscular medida por ultrasonido en el músculo recto femoral y la aparición de fallas orgánicas. Tenemos tres grupos de pacientes medidos a los 10 días. El grupo que mejor le fue es el grupo en círculos verdes, con una sola falla orgánica. Los cuadrados en azul en segundo lugar y los cuadrados en rojo fue el grupo que mayor pérdida de masa muscular tuvo y tuvo mayor aparición de fallas de órganos. Y esto se ve claramente demostrado en la evolución que tienen los pacientes. Entre más pérdida de masa muscular, tiene mayor relación con mortalidad, vean ustedes más del doble, mayor mortalidad a los 28 días, mayor mortalidad total hospitalaria en el grupo de pacientes que tuvo la mayor pérdida de masa muscular, no así el grupo que mantuvo su masa. Les hablaba del diafragma, les hablaba del músculo psoas. Estos son tomografías tridimensionales del diafragma. Recuerden que el diafragma es como un paracaídas. Miren, en pacientes sépticos, casi hasta un 30% de pérdida de masa muscular del diafragma en el psoas, un 20% en promedio, y todo esto tiene consecuencias negativas donde participa el bloqueo neuromuscular, la inactividad, la falla orgánica, antioxidación, hiperglucemia y sepsis, todo eso contribuye o se suman para llevar atrofia de la masa muscular. Entonces el ejercicio físico es muy importante. Miren este estudio donde el grupo rojo es el grupo de tratamiento que se le daba movilización temprana en las primeras 36 horas de ingreso a cuidado intensivo. El grupo control no se le dio
movilización temprana y se puede ver que logra independencia funcional el grupo rojo que recibió un mejor tratamiento en cuanto a movilización del paciente estando encamado y se demuestra que el tiempo de intubación fue mucho menor en el grupo de intervención, el grupo de tratamiento, que en el grupo control. Entonces es imprescindible dar nutrición y movilización temprana en estos pacientes. Estamos terminando ya para decir que la única razón para que un paciente no reciba nutrición, ya sea suplementación oral, enteral o parenteral, es que está en shock o que va por una cirugía en las siguientes 8 horas, o que tal vez tenga una enfermedad terminal, y esto que habría que evaluarlo en más detalle. Se debe dar nutrición parenteral cuando no se alcanza el 60% de los requerimientos vía oral o vía enteral, nutrición parenteral periférica, esto lo va a desarrollar nuestro amigo Eduardo, jamás usar Estrosal 5% con la intención de dar nutrición o dar algo de caloría, eso es una fantasía. Y aquí vemos más detalles de la suplementación oral, estar claro en la indicación de ella, en la nutrición enteral también, la nutrición parenteral, y terminamos diciendo entonces que la primera opción siempre debe ser la nutrición enteral temprana, primeras 48 horas. Ojalá sean las primeras 24 horas. Esto dependerá de la funcionalidad del tubo digestivo y no de la enfermedad que tenga el paciente. La nutrición enteral tiene muchas ventajas sobre la nutrición parenteral, sin embargo, debemos estar claros en que existen contraindicaciones para dar nutrición enteral. Debemos reducir la nutrición enteral al 50% en casos de dosis de norepinefrina, cuando está entre 0.3 a 0.5 micras kilo minuto. Por arriba de esa dosis, entonces no dar nutrición enteral. Importante conocer la composición de las fórmulas enterales más comunes o que tenemos en nuestros hospitales y hacer el cálculo para el aporte que le vamos a dar. Importante hacer un cálculo correcto para el diseño de la nutrición parenteral y monitoreo de la misma y teniendo claro las complicaciones tomadas también, por supuesto, para la nutrición enteral. Malnutrición hospitalaria es la enfermedad más frecuente en los hospitales, lleva mayores infecciones y complicaciones, readmisiones, días de hospital, más muertes y más costos, prevalencia 50%, en cuidados intensivos 70%, nada por vía oral y pésimas comidas hospitalarias perpetúan este problema de malnutrición en los hospitales. Todo paciente debe ser evaluado nutricionalmente en las primeras 48 horas. Terapia nutricional debe ser instituida tempranamente en las primeras 48 horas. Recomendaciones finales, medir el porcentaje de ingesta, cuánto se come el paciente en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Eso debemos hacerlo para que cuando pasemos visita, saber cuánto no se está consumiendo el paciente, cuánto no recibe de proteínas o calorías porque no se come las pésimas comidas de los hospitales, utilizar suplementos para medicación oral, no darles agua, sino acompañarlo con algún suplemento nutricional, nutrición enteral continua, no medir el volumen residual gástrico de forma rutinaria, a menos que haya alguna indicación, y por supuesto el ácido diario de los accesos enterales. Estas son recomendaciones generales muy necesarias o tal vez muy básicas para que tener éxito en la nutrición enteral. Un vistazo del nuevo canal, en verdad es un canal paralelo al canal antiguo en Ciudad de Panamá. Recuerden que son 80 kilómetros de ancho entre el Pacífico y el Atlántico. Así que agradecemos nuevamente por la invitación a la doctora Dolores Rodríguez y todo su equipo en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Matos, una brillante conferencia realmente, como una persona con tanta experiencia. Doctor Alfredo Matos, la pregunta aquí que le queremos realizar es nutrición enteral, continua versus intermitente en el paciente crítico. ¿Cuál es su opinión? Claro, básicamente el ser humano se alimenta
desayuno, almuerzo y cena la mayoría de las personas. Algunos lo hacen 2 veces al día, pero la mayoría son 3 comidas al día. Y esa es una pregunta frecuente: ¿por qué cuando a la persona se le coloca una sonda enteral para dar nutrición enteral, por qué tenemos que darla continua y no la damos de forma en bolos, como he mencionado con usualmente? En verdad lo que ocurre es que la fisiología cambia mucho en el paciente crítico, específicamente en el paciente que requiere nutrición artificial, en este caso enteral, a través de una sonda especial que va al estómago, que va al duodeno o que va al yeyuno. Una de las situaciones que más se ha visto es que algunos pacientes tienen gastroparesia, tienen un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, y dar bolos de alimentación, tal vez 3 veces al día, tal vez en más oportunidad, genera un gran acúmulo de nutrición a ese nivel, y eso se suma a otros factores que pueden disminuir o relajar el esfínter esofágico inferior y permitir reflujo, permitir tal vez broncoaspiración, y se agrega otro problema más a lo que ya tiene el paciente. Entonces, son complicaciones que pueden ocurrir cuando damos bolos de esa manera, de tal forma que la recomendación es dar nutrición continua. Ojalá que la sonda enteral esté ubicada más allá del píloro, es decir, tercera o cuarta porción del duodeno, y algunos expertos inclusive dicen, no, debe estar en yeyuno, que obviamente que es muy difícil colocarla manualmente para que llegue al yeyuno. No es imposible, pero es extremadamente raro que esto ocurra, y nosotros, por lo menos en nuestra unidad de cuidado intensivo, insistimos que aquellos pacientes que van a ser operados, que se les hace laparotomía, pues les damos la sonda para que el anestesiólogo la pase a través de la nariz o a través de la boca, depende la intubación endotraqueal, y que el cirujano la termine de avanzar al yeyuno, probablemente justo después del ángulo de Trice. Así que básicamente, para lograr una mayor estabilidad fisiológica desde el punto de vista nutricional en estos pacientes, muchas veces tan inestables en cuidados intensivos, la preferencia es mantener la nutrición enteral continua y no en bolo, aparte de impactos en hiperglucemias que puede haber en situaciones de hiperosmolaridad, dependiendo de la concentración de la fórmula. Entonces, una lista de ventajas que hay dando nutrición continua que darlo de forma intermitente en estos pacientes en cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor Matos. El doctor Eduardo Ferraresi, consultor del Servicio de Nutrición del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos, profesor doctor Rodolfo Rossi, de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, actualmente, jefe de cuidados intensivos del Instituto Central de Medicina de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, actualmente, director de NTR, empresa de nutrición artificial enteral, parenteral, domiciliaria actualmente, coordinador general médico de la Clínica de la Comunidad, Ensenada, provincia de Buenos Aires actualmente, experto en soporte nutricional, certificado por la Asociación de Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, ANNEP, presidente de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, ANNEP, años 1998-2000, vicepresidente Zona Sur de la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral, FELAMPE, 2001-2003, director científico del Consejo Ejecutivo del curso interdisciplinario de nutrición clínica SIN, FELAMPE 2018B al 2020, miembro honorario de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo, miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, miembro de ASPEN, miembro de ESPEN, y su tema, nutrición parenteral. Hola, buenas noches. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral Integral, Grupo Guayas, y particularmente a su presidente, el doctor Peter Grijalva, y quiero decirles que es un honor para mí
poder compartir esta charla o esta conferencia o estas conferencias con el doctor Peter y con el doctor Alfredo Matos. Hoy el tema que nos convoca es la nutrición parenteral y vamos a tratar de desarrollar los aspectos más importantes de esta práctica tan vital en algunas oportunidades. Bien, para comenzar vamos a definir lo que es soporte nutricional y para ello vamos a echar mano a una definición de Gigi Boy, para nosotros un prócer del soporte nutricional. Para él era un conjunto de maniobras o procedimientos para asegurar el ingreso adecuado de energía y nutrientes al organismo del paciente durante la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos o, decimos nosotros, en aquellos pacientes en que la ingesta oral esté contraindicada, sea insuficiente o sea inadecuada. Los distintos procedimientos que tenemos es la alimentación básica adaptada, que como ustedes saben, por ejemplo, uno podría cambiarle la consistencia a un alimento para que pueda ser dilutido sin dificultades, suplementos orales, nutrición enteral, nutrición parenteral y soporte mixto cuando mezclamos alguna de estas contingencias. Este soporte nutricional puede ser llevado adelante en internación, ambulatorio o en domicilio. Ahora bien, los objetivos que tenemos respecto de esta presentación es ver un poco la historia, definir qué es la nutrición, cuáles serían las indicaciones, ver cuáles son los componentes de esta nutrición parenteral, describir los accesos venosos que usamos para administrar la nutrición parenteral y advertir sobre las complicaciones de este procedimiento. Bien, con esta diapositiva intentamos mostrar un poquitito cuáles son los caminos que seguimos para pensar en indicar una nutrición parenteral. Ingresa el paciente, en ese momento uno debería hacer un tamizaje. Si este tamizaje nos da positivo, o sea que es un paciente en riesgo, deberíamos hacer una evaluación nutricional. Y si en este momento nosotros indicáramos una nutrición, estaremos pensando en soporte nutricional precoz. Ahora bien, ¿tiene tubo digestivo funcionante? ¿No lo tiene? Bueno, podemos indicar un ahorro proteico endovenoso o una nutrición parenteral. Si tiene tubo digestivo, pero con impedimento para su uso, ¿sí?, porque es insuficiente o porque no se puede usar, pensaríamos en una nutrición enteral. Pensemos un ejemplo que le vamos a dar entre 20 y 25 kilocalorías por día y 0,8 a 2 gramos de proteína. El objetivo sería llegar al 60, al 80% en las próximas 72 horas. Si esto no es posible, por lo menos tratar de llegar a un 50%. Y si no se logra, entonces nuevamente pensaremos en una nutrición parenteral y podríamos agregar, si se puede, una nutrición enteral trófica. Ahora bien, si no se logra y hay que tratar de llegar al 50%, entonces podríamos agregar una nutrición parenteral complementaria, periférica, ¿sí?, y así completaríamos el ciclo que nos lleva a elegir una nutrición parenteral. Veamos qué nos muestra esta diapositiva. Aquí podemos ver que se puede usar la vía oral, se pueden usar suplementos orales, se pueden usar alimentación básica adaptada, se puede colocar una sonda nasogástrica, una sonda nasoyunal, una orogástrica, una oroyunal, se puede colocar una gastrostomía, se puede colocar una yeyonostomía, también una yeyonostomía transgastrostómica. Estas son todas vías por las cuales nosotros podemos acceder al organismo y nutrir a nuestros pacientes. Pero bueno, también no se olviden que podemos entregar nutrientes a través de las vías venosas, ya sea con una nutrición parenteral central o una nutrición parenteral periférica. Ahora bien, hay una cosa que es muy importante. Lo primero que tenemos que tratar de usar es la vía oral o los suplementos orales o la alimentación básica adaptada. Si esto no funciona, usaremos cualquiera o algunas de las posibilidades que nos ofrece el tubo digestivo, y si esto no funciona, obviamente podremos suplementar o dar específicamente nutrición parenteral. También es cierto que estas 2 o 3 modalidades se pueden combinar entre sí. Una forma de
definir la nutrición parenteral es decir que es el estándar de tratamiento, por vía venosa obviamente, para pacientes que no pueden mantener un estado nutricional adecuado mediante la utilización del tracto gastrointestinal, ya sea vía oral o enteral obviamente, porque este es inadecuado, está contraindicado o es insuficiente. Si hablamos de historia de la nutrición parenteral, podríamos decir que todo comenzó hace más de 50 años con este señor, el doctor Stanley Dadrick, que lo que hizo fue tomar dos perros, cachorros de una misma madre, y a uno les dio nutrición parenteral exclusivamente y al otro le dio la nutrición que obviamente comerían los perros en ese momento. Que fue lo que vio, que ambos perros tuvieron el mismo crecimiento y desarrollo, con lo cual demostró el valor que tenía la nutrición parenteral en la alimentación de seres biológicos. Esto lo hizo juntamente con otro un profesor muy importante, el doctor Wilmore, en el año 1968. Ahora bien, de cara a plantearnos una nutrición parenteral, tenemos que, por lo menos básicamente, contestarnos estas 6 preguntas. ¿A quién se la vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo se lo vamos a dar? ¿Cuándo comenzar? ¿Hasta cuándo? Y, obviamente, cuándo no deberíamos dar una nutrición parenteral. Bien, tratemos de respondernos estas preguntas. ¿A quién se la vamos a dar? Se la daremos a pacientes que no pueden comer, a pacientes que no quieren comer o se niegan, a pacientes que no deben comer por alguna patología que se lo impida, o pacientes que no cubren sus necesidades mínimas usando solamente el tubo digestivo. Acá podemos ver algunas de las indicaciones, pero recuerden que vamos a usar nutrición parenteral en tanto cuanto la vía oral o la enteral sean imposibles o insuficientes. Por ejemplo, aquí tenemos algunas patologías que deberían ser tratadas con nutrición parenteral por absorción insuficiente, como cirugía mayor del tubo digestivo, resección intestinal, enteritis por radiación, vómitos intratables, hilo intestinal, obstrucción intestinal también. Luego habría un grupo de necesidad por reposo intestinal, como por ejemplo, no sé, una pancreatitis aguda, una fístula digestiva alta, una hemorragia digestiva. Y también hay patologías con gran perdedora de proteínas, como puede ser los grandes quemados, los pacientes críticos en general y la pancreatitis aguda grave. Muchas veces la terapia nutricional parenteral influye sobre el proceso de la enfermedad, le podemos llamar como terapia nutricional primaria, fístulas gastrointestinales, insuficiencia renal, síndrome de intestino corto, insuficiencia pancreática, gran quemado. En todas estas patologías, la terapia nutricional parenteral primaria influye sobre el proceso de la enfermedad. Por otro lado, muchas veces no influye directamente sobre el proceso de la enfermedad, entonces la podríamos llamar soporte nutricional de apoyo. Se pueden ver en recién nacidos con anomalías del tracto gastrointestinal, obstrucción del tracto digestivo, enteritis agudas por radiación, hilo prolongado, grandes heridas con abundantes pérdidas, etc. Y también tenemos que tener en cuenta que respecto de la nutrición parenteral y sus indicaciones hay situaciones puntuales que no son habituales, pero pueden suceder, como por ejemplo pacientes con anorexia nerviosa que no hay manera de darles nutrientes. Y en general, los adultos que no son candidatos a nutrición enteral o oral, y podemos considerar la nutrición parenteral cuando supongamos que va a estar más de 5 a 7 días sin aportes calóricos proteicos. Ahora bien, ¿cuándo no deberíamos dar nutrición parenteral? Por ejemplo, si tuviéramos un tracto gastrointestinal funcionante y suficiente, una duración prevista menor de 5 días, esto podría ser discutible, negativa del paciente, ahí no podríamos hacer nada. Respecto del fin de la vida, si en realidad el aporte parenteral mejora la calidad de vida, por más efímera que sea, me parece que deberemos darlo. Si no tenemos accesos venosos, esto es otro tema, no siempre están así, pero bueno, hoy por hoy hay pacientes que, porque hace muchos años que están con nutrición parenteral, han perdido todos sus accesos porque se han ido trombosando o infectando. Entonces,
hoy por hoy se ven mucho trasplante de intestino por pacientes que se quedaron sin accesos. Cuando el riesgo es mayor que los beneficios, y por supuesto la madre de todas las contraindicaciones es la inestabilidad hemodinámica. A nadie se le ocurriría poner proteínas, hidratos de carbono o calorías dentro de un organismo que esté hemodinámicamente descompensado. También nos preguntábamos, ante la posibilidad de una nutrición parenteral, ¿qué vamos a dar? Entonces, vamos a tratar de avanzar un poquitito y ver cómo se calcula una nutrición parenteral. Bien, a la hora de indicar o de formular, podemos seguir estos pasos. Por supuesto, es muy importante calcular el volumen de líquidos, ¿sí?, que le vamos a dar al paciente, o restringirlos o aumentarlos. Calcular las necesidades calóricas, generalmente en base a la cantidad de lípidos y carbohidratos. Calcular los requerimientos proteicos y la relación con la cantidad de calorías. Determinar los requerimientos de electrolitos, vitaminas y elementos traza, como así también otros micronutrientes. Ahora bien, nosotros en nuestra práctica diaria, lo que usamos para calcular una nutrición parenteral, establecemos una relación entre el nitrógeno y las calorías no proteicas, es decir, por cada gramo de nitrógeno, cuántas kilocalorías no proteicas vamos a dar. Por ejemplo, acá podemos usar un ejemplo, por cada gramo de nitrógeno vamos a dar 100 calorías no proteicas porque consideramos que es un paciente crítico, y recuerden que los pacientes críticos la relación nitrógeno-calorías es bastante baja, no tanto en aquellos que no lo son, que podríamos dar por cada gramo de nitrógeno hasta 200 o más kilocalorías no proteicas. Bien, una vez que establecimos esto, vamos a tratar de entrar a la fórmula por el lado del nitrógeno. Entonces pedimos que nos junten la orina de 24 horas en gramos, ¿sí? Medimos la urea. Esta la multiplicamos por 0,47 y ya vamos a tener los gramos de nitrógeno que está perdiendo nuestro enfermo, pero por vía urinaria. A esto le vamos a agregar 4 gramos, que son pérdidas que habitualmente no podemos medir. Y ya tendríamos el nitrógeno. Ese nitrógeno lo multiplicaríamos por 100 y sabríamos cuántas kilocalorías no proteicas tenemos que dar. Pero bueno, llegamos al hospital y nos enteramos que no nos juntaron la orina. Entonces diremos, bueno, le vamos a dar entre 0,8 a 2 gramos de proteína por kilogramo y por día. Recuerden que si esto lo dividimos por 6,25 vamos a tener los gramos de nitrógeno, y nuevamente obviamente vamos a poner el nitrógeno allí y lo vamos a multiplicar por 100 para ver cuántas kilocalorías tenemos. Bien, puede pasar que tampoco nos acordemos de la fórmula, entonces vamos a ver si entramos a la fórmula por el lado de las kilocalorías, y entonces calcularemos las kilocalorías y en base a eso y la relación 1 en 100 veremos cuánto nitrógeno vamos a dar. Para calcular las kilocalorías podemos usar calorimetría indirecta si la tenemos. Recuerden que también hay fórmulas predictoras. Nosotros habitualmente usamos entre 20 a 25 kilocalorías por kilogramo por día. Esto estamos hablando de calorías totales. A veces empezamos un poco más arriba, pero en general empezamos con 20 y vamos subiendo progresivamente según la tolerancia hasta llegar a las 25. Ahora el tema es cómo distribuimos estas kilocalorías. Recuerden que, no proteicas, recuerden que los lípidos no nos podemos pasar de 1 a 1,5 gramos kilo día, y la glucosa no tiene que ser mayor a 5 miligramos kilo minuto, para de esta manera, con este exceso de calorías, no generar un hígado graso. A modo de recordatorio, y pensando en la seguridad de la nutrición parenteral, recordemos que una bolsa de nutrición parenteral puede tener entre 20 a 40 ingredientes activos. Es un medicamento, por lo tanto, hay que estar siempre en estado de alerta, porque los riesgos que significa cuando se cometen errores. Y nosotros aconsejamos, y creo que debería ser así, que esto debe estar manejado por un equipo interdisciplinario que debe tener mucho cuidado durante la prescripción, la preparación, la implementación y el control evolutivo. Evidentemente, en cada uno de estos ítems tendremos seguramente un profesional distinto chequeando esta situación. A veces las complicaciones aparecen con errores que están relacionados con la prescripción, ¿sí? Fíjense en este hospital universitario, un hospital escuela de 470 y pico de camas, hubo 4.730 prescripciones de nutrición parenteral durante 2 años. 74, o sea el 1,6%, estaban asociados con errores en la medicación. 1% en la prescripción.
esto se detectó antes de preparar la nutrición parenteral. 39% en la transcripción, 24% en la preparación y 35% en la administración. De estos 74, el 91% no fueron perjudiciales para el paciente, estos errores. El 8% contribuyó o resultó en un daño temporal para el paciente. Y podemos decir que en general se observaron 15.6 errores por cada 1000 prescripciones de nutrición parenteral. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, ya sabemos o hemos calculado la nutrición que vamos a entregar, ahora tenemos que ver cómo la vamos a entregar. Entonces tenemos dos tipos, una que es la nutrición parenteral central, donde se usa una vía de gran calibre, y otra que son las periféricas, venas más superficiales, pero toleran solo estas periféricas osmolaridades no mayores de 800 a 900 miliomoles. Esta diapositiva nos va a mostrar diversas modalidades de entregar una nutrición parenteral. Entonces podemos decir que tenemos una nutrición parenteral central y los nutrientes serán infundidos en una vena de grueso calibre, por supuesto tolera altas osmolaridades, mayor de 900, como puede ser la subclavia, la yugular interna, la vena cava, etc. Respecto a la periférica, si los nutrientes son infundidos en una vena periférica, por lo cual deben ser osmolaridades por debajo de 900 y podríamos usar la basílica o la cefálica. También la nutrición parenteral se puede presentar como total o parcial. Total, o sea, todos los requerimientos que necesita el paciente son administrados por vía endovenosa, y parcial, solamente una parte, quizás como complemento a veces, por ejemplo, de una nutrición enteral, o al comienzo de una parenteral, al final de una parenteral. También la podemos infundir de forma continua. Los nutrientes se entregan durante las 24 horas, o se transfunden durante las 24 horas, y generalmente esto se hace con pacientes hospitalizados. Respecto a la nutrición parenteral cíclica, la infusión es de menos horas, 8, 16 o 12, por ejemplo, y generalmente se hace con pacientes domiciliarios. Las bolsas de nutrición parenteral pueden ser de dos tipos, o magistrales o estándares, que bueno, ya las vamos a ver un poquito más adelante, pero son los dos tipos de bolsas que podemos indicar a nuestros pacientes. Aquí vemos un farmacéutico generando una solución a medida magistral, controlando si lo que nosotros indicamos es compatible y se puede poner dentro de la bolsa, y esto se hace bajo una campana de flujo laminar horizontal. Y ahí vemos en la otra figura cómo queda una vez finalizada la confección. Estas bolsas las proveen empresas con sistema de delivery, o si uno tiene la suerte de tener una farmacia dentro del hospital equipada para este fin, sería maravilloso. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas mezclas a medida o magistrales? Es que suministran la fórmula específica en calidad y cantidad que hemos diseñado para cada paciente, garantizan fórmulas para neonatología, también se pueden diseñar fórmulas absolutamente especiales para situaciones clínicas no habituales. Se puede aportar la totalidad de los macro y micronutrientes indicados, y tiene una desventaja que no se pueden estoquear. Es una vez confeccionadas, de acuerdo a las características, no pueden pasar más de 24 a 72 horas sin que sean colocadas, y una vez que son colocadas, si uno no las completa, hay que desecharlas. Todos estos procedimientos tienen controles de calidad pero muy importantes, que habitualmente están a cargo de los farmacéuticos, y ven los aspectos físicos, microbiológicos y por supuesto esterilización. Pero nosotros, cuando recibimos la bolsa, también tenemos que realizar un control visual de la emulsión, porque nos pueden aparecer situaciones como estas que estamos viendo acá, además de que antes de ponérsela al paciente, ver si el rótulo que tiene esa bolsa pertenece específicamente a ese paciente. Como ya vimos en algunas diapositivas anteriores, hay bolsas que se llaman estándares, bolsas multicámaras o listas para usar. Se definen como mezclas ternarias de macro y micronutrientes, también las hay binarias, o sea, con 2 macronutrientes, por ejemplo, sin lípidos, con o sin minerales, sin vitaminas ni oligoelementos, que son elaboradas y comercializadas por la industria farmacéutica en bolsas compartimentadas. Estas bolsas estándares o listas para usar
tienen obviamente ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos decir que se pueden estoquear, o sea, uno las puede tener durante 2 años, 1 o 2 años, sin ningún inconveniente, siempre que estén obviamente estoqueadas en un lugar limpio, o lo más limpio posible. Son rápidas de implementar porque uno las tiene a la mano, no hay que estar pidiéndolas, uno las tiene ahí en el propio servicio. Tienen bajo riesgo de contaminación microbiológica, contienen todos los macronutrientes y varían el tipo de lípidos. Son útiles para un gran porcentaje de pacientes, pero no tanto para pacientes crónicos y obviamente no para pediátricos. Obviamente se reduce el gasto en instalaciones, o sea que sería muy bueno tenerlos, pero si no los tenemos, estas bolsas nos resuelven bastante el problema. Y se presenta con distintas osmolaridades, con lo cual uno las puede dar por vía central o por vía periférica. Dentro de las desventajas, como ya nombramos recién, no son aptas para neonatos o pediátricos y no es una solución completa, o sea, siempre hay que corroborar los micronutrientes y obviamente se tienen que indicar vitaminas. Bueno, acá podemos ver tipos de bolsas estándares. Fíjense que hay una con 2 compartimentos y otras con 3 compartimentos. En Argentina las comercializan Braun, Baxter, Fresenius. Y también es importante saber que estas bolsas se las puede aditivar y ya vamos a ver cómo. Aquí podemos ver también las bolsas estándares. Fíjense que cómo cambian algunas el tipo de lípidos que tienen. Y ahí y vemos también cómo se hacen para romper las juntas que separan los 3 compartimentos. Bien, en esta bolsa podemos ver los compartimentos. Fíjense que en uno hay glucosa más electrolitos, en otro hay lípidos. Está sellado eso, ¿sí? Y después en otro compartimento están los aminoácidos más los electrolitos. Fíjense que tiene 4 puertos, 2 son para llenado, otro es el puerto de infusión, o sea, el que va al paciente, y tiene un puerto más que si necesitamos aditivar con algo que en ese momento la bolsa no tenga. Acá podemos observar cómo es la mecánica para romper las selladuras. Fíjense que es importante que primero mezclemos los aminoácidos con la glucosa, porque si ponemos los lípidos primero y hubiera algún precipitado no lo veríamos, ¿sí? O sea que primero mezclo los aminoácidos con la glucosa y luego le agrego los lípidos, y obviamente con un movimiento como se ve abajo se mezcla toda la solución. Si yo la quisiera aditivar, como se ve ahí arriba, lo que tengo que hacer es, esto solamente lo puede hacer un farmacéutico y bajo campana de flujo laminar. Claro, puede ser que no tengamos farmacéutico, no tengamos campana de flujo laminar o nos falte alguno de los dos. Entonces, ¿cómo hacemos para suplementar lo que esa bolsa le está faltando? Por ejemplo, vitaminas. Lo que hacemos es colocar un catéter, en estos casos, de doble luz. Entonces, por una luz pasamos la bolsa, sobre todo la que está en la luz más distal, y por el otro colocamos lo que queremos aditivar. Siempre todo esto lo tenemos que supervisar con algún farmacéutico. Esta diapositiva nos puede ayudar a definir si vamos a dar un estándar, hablo de parenteral, o si vamos a dar una magistral. Tenemos una indicación. La primera pregunta es, ¿va a durar menos de 2 semanas? ¿No va a durar menos de 2 semanas? Entonces tengo que considerar utilizar una magistral o individualizada. ¿Requiere reposición de electrolitos? No. ¿Pérdida importante de electrolitos o líquidos? No. ¿Tiene restricción de volumen? No. ¿Tiene insuficiencia renal aguda o crónica o requiere diálisis? No. Podemos utilizar una mezcla lista por usar. Ahora, si cualquiera de estas preguntas van por la positiva, entonces tendríamos que dar una nutrición individualizada o magistral. Bueno, un poco a modo de resumen respecto de este tema, hemos quedado que entonces hay 2 tipos de bolsas, las estándar y las magistrales, ¿sí? Hay una cosa muy importante que debemos tener siempre en cuenta, que es muy poco profesional indicar una nutrición estándar si no sabemos formular una magistral. ¿Qué quiero decir con esto? Uno primero formula una bolsa magistral
y luego va al mercado a buscar si hay alguna bolsa de las estándar que tienen las necesidades que nuestro paciente está requiriendo. Bien, ahora nos preguntamos, otra de las preguntas que nos hacemos hoy es ¿cuándo comenzar? Sin ninguna duda, cuando el paciente tiene estabilidad hemodinámica, ¿sí? Independientemente del momento, siempre para nutrir a un paciente tiene que estar en estabilidad hemodinámica. Y si está en estabilidad hemodinámica, no hay ningún pretexto para no nutrir a un paciente, como ya vimos por todas las vías que podemos tener acceso. Bien, y la otra pregunta que nos debemos hacer es ¿hasta cuándo vamos a estar con nutrición parenteral en un paciente? Bueno, hasta que la nutrición oral o enteral que podamos indicar cubran al menos el 60% de los objetivos calóricos proteicos que nos habíamos propuesto para este paciente que está en nutrición parenteral actualmente. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los accesos venosos que necesitamos para llevar adelante una nutrición parenteral. Bien, conseguir un acceso venoso significa comunicar una vena, ¿sí?, de un individuo con el exterior mediante un dispositivo tubular llamado catéter, que puede ser de silicona o poliuretano para el caso sobre todo de la nutrición parenteral, y esto se hace por maniobras de punción o de forma quirúrgica. ¿Y cuál es el objeto? Administrar soluciones parenterales, en nuestro caso serían nutrientes, medicinas, extraer sangre para analizar o también para realizar mediciones hemodinámicas. Aquí podemos ver en estos dos esquemas anatómicos cuáles son las vías que más usamos. Yo les diría que la subclavia, el confluente yugulo-subclavio y la yugular interna para vías centrales serían las más indicadas, y luego para los catéteres de PIC, esos catéteres centrales de inserción periférica, podríamos usar la basílica o la cefálica. Yo aconsejo siempre la cefálica, la basílica, porque la cefálica, una vez que llega a la axilar, entra casi perpendicularmente y a veces manda el catéter para atrás. La femoral es una vena que no usamos para nada, sería como la última opción, pero es muy fácil de ubicarla porque está por dentro de la arteria y uno palpa la arteria y puede punzarla inmediatamente por dentro. Es de fácil acceso, es una buena vena, pero es en un lugar muy contaminante. Estos son los dispositivos que más usamos en nutrición parenteral y los clasificamos como periféricos, recuerden, por debajo de 900 milimoles, centrales, y una cuestión intermedia que son los catéteres PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica. Dentro de los centrales tenemos los temporarios, que no están tunelizados, y los permanentes o tunelizados, que pueden ser semi-implantables o totalmente implantables. Resumiendo un poco, acá podemos ver los temporarios, el semi-implantable, el PIC y el totalmente implantable. Así se vería en un paciente. Esto es lo que usamos habitualmente en terapia intensiva o en algunos pacientes para colocar soluciones, pero también se pueden usar para nutrición parenteral. El semi-implantable, como se ve, está tunelizado y este se puede usar por periodos mayor a 4 semanas, el anterior serían menos de 4 semanas. El PIC, que puede usarse por más o menos 4 semanas, dependerá de cómo evolucione. Y por último tenemos los implantables. Estos son para mayores de 4 semanas y quedan totalmente bajo la piel, así se vería en un corte. Ahí ven cómo con esa aguja, que son agujas tipo Uber especiales, se coloca la nutrición parenteral. Es muy importante tener en cuenta a la hora de colocar los catéteres de qué forma se colocan, porque uno luego, entrenando al paciente, él mismo puede hacer el cambio de las bolsas de nutrición. Aquí vemos un paciente de Rosario, que lo veía el doctor Humberto Faín, ¿sí? Ese paciente está en su domicilio cambiándose la bolsa de nutrición parenteral. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser las complicaciones que tiene la nutrición parenteral. Y lo primero que debemos decir es que pueden estar relacionadas con el catéter, pueden ser metabólicas o pueden ser gastrointestinales. En cuanto a las complicaciones relacionadas con el catéter, muchas se producen en el momento de la inserción y podemos generar un neumotórax, un kilotórax, sobre todo si vamos a buscar la subclavia del lado izquierdo, que ahí es donde está el conducto torácico, hemotórax, punción arterial o punción nerviosa, y antes se veían, no tanto ahora con los catéteres más finos, las embolias gaseosas.
Respecto de las mecánicas, sin ninguna duda la principal es la malposición, pero puede haber flebitis, trombosis, embolias, oclusión y ruptura del catéter. Y en cuanto a las infecciosas, se pueden ver en el sitio de inserción, en el túnel subcutáneo, se puede colonizar a distancia el catéter, y entonces vamos a observar bacteriemias y sepsis. En la sepsis, sin ninguna duda, la sepsis por catéter es el cuco que tenemos en nutrición parenteral. Respecto de las complicaciones metabólicas de la nutrición parenteral, muchas veces el error lo cometemos nosotros porque no cumplimos cuantitativa o cualitativamente los requerimientos o la tolerancia que tenga el paciente a determinados macro o micronutrientes. Esto los podemos clasificar en 3 grupos: insuficiente administración de nutrientes, sobrealimentación, o síndrome de realimentación. Bien, en cuanto a la sobrealimentación, tenemos que tener en cuenta unos cuantos detalles. Por ejemplo, respecto de los hidratos de carbono, si nosotros ofrecemos más de 5 miligramos kilo minuto, podemos generar una hiperglucemia, esta genera una hiperinsulinemia y esto hace que el transporte intracelular de fosfato, por ejemplo, y de potasio aumente y esto nos genere problemas de arritmias, por ejemplo. También, por otro lado, la hiperglucemia aumenta la leucocitosis y eso reduce la actividad fagocitaria, opsónica y bactericida intracelular, no se olviden. Por otro lado, el aumento de la glucemia o del azúcar hace que aumente la producción de CO2 y esto aumenta la ventilación minuto, y en pacientes con algún trastorno respiratorio, como por ejemplo los bronquiales crónicos, o pacientes que están adaptados ya a un respirador, sea muy difícil destetarlos. Por otra parte, si nosotros a un aporte aumentado de hidrato de carbono le agregamos un aporte aumentado de lípidos, vamos a generar un hígado graso con los problemas que eso conlleva, ¿no es cierto? Los lípidos no debemos pasarnos en lo posible de 1.5 gramos kilo día, porque esto llevaría a una congestión del sistema retrículo endotelial, aumentarían los triglicéridos, sobre todo si el clearance hepático está deteriorado. Y respecto de las proteínas, tampoco tendríamos que irnos mucho más arriba de los 2 gramos kilo día, sobre todo en pacientes con problemas renales, con incapacidad renal, porque esto podría deteriorar mucho más la función renal en pacientes con estas patologías. En un paciente previamente desnutrido, si nosotros somos muy agresivos con la rehabilitación nutricional, el paciente va a entrar en anabolismo rápidamente, va a meter dentro de la célula fósforo, potasio, cloro, calcio, etcétera, y eso puede llevar a arritmias severas que incluso hasta pueden llevar a la muerte. El sello, digamos, de este síndrome es la hipofosfatemia. Y recuerden que esto puede suceder tanto con nutrición oral, enteral o parenteral. Ustedes deben saber que antes de comenzar una nutrición parenteral, uno tiene que buscar a ver si no aparecen todos estos trastornos metabólicos y tratar de corregir la normalidad, porque en realidad la nutrición parenteral no es un elemento para reponer estas cuestiones, o la falta de sodio, de potasio, ¿sí? Entonces, antes de comenzar la nutrición parenteral deberíamos corregir todos estos temas y luego sí comenzar tranquilamente con la nutrición parenteral. Respecto de las complicaciones gastrointestinales, podemos decir que la gran mayoría se producen por desuso, es decir, el tubo digestivo al estar en reposo por mucho tiempo comienza a tener problemas de colestasis, se atrofian las vellosidades, se pueden generar litiasis vesicular por el reposo de la vesícula, hay gastritis, puede haber hígado graso y puede haber cirrosis en general, ¿no? Esto que vamos a ver podría funcionar como un checklist, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Antes de iniciar la infusión, controlar la correcta posición del catéter. Ver en el rótulo de la bolsa si realmente corresponde a ese paciente y de la solución que nosotros pedimos. La infusión, en lo posible, a un ritmo constante durante las 24 horas y usar una bomba de infusión.
comenzar a velocidad media, después pasar a 2/3 y a las 24 horas infundir al ritmo completo, sobre todo cuando comenzamos. Ya después el paciente está adaptado y podemos comenzar directamente. Las órdenes de enfermería, ritmo, infusión, controles, deben estar claramente expuestas y asegurar, por supuesto, que se cumple el protocolo. La vía venosa es de uso exclusivo para la nutrición parenteral. Si debemos interrumpir momentáneamente la nutrición parenteral, colocar una infusión de glucosa al 10% para prevenir la hipoglucemia. Recuerden que cuando los pacientes están en nutrición parenteral hay mucha insulina dando vueltas, dado el aporte de glucosa. Si nosotros suspendemos abruptamente la glucosa o la nutrición parenteral, es decir, queda mucha insulina circulante y podemos generar una hipoglucemia severa. La bolsa no puede estar colgada más de 24 horas una vez que se comenzó la infusión. Y esto es tanto para bolsas magistrales como para estándares. Esta diapositiva muestra claramente que la implementación de una nutrición parenteral es un procedimiento interdisciplinario. Todo comienza allí, en el color naranja, donde las nutricionistas o las dietistas hacen la evaluación, o sea, revisan los datos del paciente, realizan una evaluación nutricional y recomiendan un plan nutricional al prescriptor. El prescriptor chequea esto y hace la orden que llega a farmacia. Allí en farmacia, el farmacéutico junto al técnico de farmacia realizan la mezcla y para ser distribuida. Llega a las enfermeras por supuesto hacen la implementación y monitoreo. A su vez, este monitoreo es chequeado por el grupo evaluador inicial y así se completa el círculo. Pero todos estos integrantes, o sea, los nutricionistas, el médico prescriptor, el farmacéutico, el técnico y la enfermera, todos deben generar dentro de la historia clínica y todo debe ser documentado, para de esa manera poder después hacer una trazabilidad y si hubo un error, ver dónde estaba. Insisto una vez más, esto debe ser llevado adelante por un equipo de soporte nutricional, no tengan ninguna duda, y de esa manera lograrán los objetivos y mejorará la salud del paciente. Bueno, aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que podamos seguir compartiendo estas actividades que hacen que cada uno aportemos nuestra experiencia y de esa manera logremos que nuestros pacientes tengan una mejor salud. Gracias y hasta la próxima. Continuando con estas fabulosas charlas, pasamos a preguntar al doctor Eduardo Ferraresi, quien fue pues, director del curso interdisciplinario de nutrición clínica de la FELAMPE. Doctor Eduardo, existe mucha diferencia de opinión en cuanto a la dosis exacta de proteína que dar al paciente en la nutrición parenteral y muy especialmente cuando están en unidades de cuidados intensivos. Le agradecemos su opinión al respecto. Bueno, en realidad, durante todos estos años se ha ido aumentando progresivamente las dosis de proteína. Nosotros en un principio, estoy hablando de hace muchos años atrás, dábamos, diría yo, casi bastante poca proteína, un poco respetando el riñón. Recuerden que mi ámbito de trabajo es la terapia intensiva, entonces nos cuidamos un poco de dar proteínas. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando y viendo, leyendo, y viendo experiencias internacionales que habíamos que ir aumentando el aporte de proteína y podríamos decir que últimamente se ha aumentado bastante. Nosotros raramente llegábamos a 1.2 gramos kilo y ya hoy a veces estamos llegando mucho más arriba. Pero lo que nosotros hacemos habitualmente, y esto queda un poco plasmado en la charla, es nosotros le damos mucha importancia a la relación nitrógeno o gramos de nitrógeno, calorías no proteicas. Entonces, nosotros en los pacientes críticos, como aumentamos el porcentaje de proteínas, o de nitrógeno, si quieren decirlo de esa manera, por cada gramo de nitrógeno estamos dando 80, 90, a no más de 100 calorías kilo día. Esto cambia cuando nosotros comenzamos a aportar proteínas a pacientes que no están tan críticos. Entonces hemos llegado a dar
por cada gramo de nitrógeno hasta 200 calorías no proteicas. Por lo cual, hoy casi les diría que no nos asusta dar 2 gramos kilo día. Por supuesto, cada paciente tiene sus características y en algunos no podemos llegar tan lejos, pero les diría que hoy por hoy podemos dar tranquilamente en los ámbitos de terapia hasta 2 gramos kilo día, siempre respetando la función renal. Esto es más o menos lo que estamos haciendo en este momento. Muchísimas gracias, doctor Ferraresi. Realmente una explicación bastante amplia y que más que nada transmite su experiencia con pacientes en general en lo que es el soporte tanto enteral como parenteral. Bueno, estimados amigos, les agradecemos muchísimo habernos acompañado y sobre todo a los dos doctores, pues que por su profesión mismo ellos tienen múltiples ocupaciones y es muy generoso de su parte compartir sus conocimientos hacia el público en general. Los saludamos desde la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Clínica Parenteral y Enteral, ASEMPE Núcleo Wellness. Y pues el lema que todos compartimos es paso a paso contra la malnutrición hospitalaria. Muy Excelente. agradecido. Buenas noches. Ok, gracias.